Vamos a seguir hablando en esta maravillosa carta, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia de Creta, por supuesto dirigida a Tito, su colaborador, donde vamos a seguir aprendiendo, hermanos, las actitudes, la manera de vivir que debemos de tener los cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Empezamos ya leyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La Biblia, hermanos, es un libro completo. Diga conmigo, a la palabra de Dios no le hace falta nada. Por eso es que la Biblia condena el que le añade o el que le quite, porque está completa. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Primero vamos a ver esas actitudes que debemos tener, hermanos, hacia las personas que ejercen autoridad en nuestras vidas. Principalmente, hermanos, desde el seno del hogar. Los hijos, hermanos, aunque no les parezca, aunque no sea como ellos piensan, pero desde el hogar se comienza, hermanos, a someternos a la autoridad de la casa. Puede que sea la mamá, por supuesto, bíblicamente es el papá la cabeza del hogar, pero también la madre es autoridad en la casa. Y a uno de pequeño le enseñaba, hermanos, que hasta los hermanos mayores, ¿a cuántos los castigaron, hermanos mayores? Hermanos, antes había tanta educación, hermanos, que cualquiera que lo hallara uno en la calle haciendo algo malo, lo talegueaba. Y uno se quedaba calladito para no comerse dos. Porque se andaba contando que le había pegado a alguien por malilla en la calle, le iban a contar al tata y el tata le pegaba a otro. Hoy no, es diferente la crianza, por eso es que miramos los resultados bastante malos en este tiempo. Pero aquí la Biblia, hermanos, nos enseña la verdadera actitud que tenemos que tener delante de los que nos gobiernan. Mira, es imposible, hermanos, que el ser humano viva sin autoridad. Y además la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Además la autoridad misma nace de Dios. Usted me dirá, hermano, pero hay malas autoridades. Sí, hay malas autoridades. Pero como cristianos debemos de entender una verdad. Hay un dicho que dice que el que mal se gobierna, despacio lo padece. Así que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener una actitud correcta a las autoridades. No podemos nosotros vivir en contra de la autoridad. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Antes que sigamos en este punto, yo quiero que entendamos una razón bíblica para nosotros. La Biblia nos enseña que nos sometamos a las autoridades porque todas han sido puestas por Dios. Pero siempre habrá excepciones por qué el cristiano no someterse a la autoridad. Y la única excepción que hay bíblicamente es la que puso el apóstol Pedro. Nos es menester, dijo Pablo, obedecer primeramente a Dios que antes que a las autoridades. ¿En qué sentido? Que cualquier orden que venga de arriba de nuestras autoridades, sea el gobierno, sea todo lo que nos gobierna, hermano, y va en contra de nuestros principios que Dios nos ha puesto, no podemos cumplir eso. Imagínense que venga, ¿cómo se llama? Una orden, hermanos, que los cristianos no pueden leer la Biblia, imposible que la podamos cumplir, tenemos que leer la Biblia. No podemos dejar y alabar y exaltar el nombre de Dios. Pero en cuanto, hermanos, dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos olvidar que somos ciudadanos en esta tierra, que somos personas, escúcheme bien, con una vida civil dentro de nuestro lugar. Por ejemplo, en esta ciudad, hermanos, la mayor autoridad civil que hay es el alcalde.
y su consejo municipal. Y siempre habrá cosas que no nos gusten, hermanos, pero la Biblia nos encarga, y por supuesto es palabra de Dios, que dice que debemos dice Pablo, a obedecer, dice, a nuestros gobernantes y autoridades, dice, y que estemos dispuestos, dice, a toda buena obra. Hermanos, nosotros tenemos que aprender, escúcheme bien, como pueblo de Dios, que tenemos que estar sujetos a personas que son nuestras autoridades, desde el hogar, autoridades civiles, hermanos, como el presidente, como la mayoría de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los alcaldes, hermanos, los jueces, la policía y todas las autoridades que realmente han sido establecidas en nuestro país. Nosotros tenemos que estar dispuestos, escúchame bien, a obedecer a nuestras autoridades. Eso es lo que Pablo está diciendo. El punto es, no podemos también de opacar otro tema que resulta en este versículo. Hermano, la pregunta es, ¿puede un cristiano ser político? Eso es una buena pregunta. Otra cosa, miren, legalmente, hermanos, todos en sí como personas somos políticos, porque política es el arte de gobernar. Individualmente, cada persona tiene libre albedrío, hermanos, para participar en cualquier asunto de política. Es más, uno de los grandes reformadores en Inglaterra se llamaba Juan Wesley, y ese hombre, hermanos, él fue un predicador fuerte del evangelio, y realmente ese hombre se convirtió al lado ¿cómo se llama?, de muchos ministros en Inglaterra, un consejero de muchas personas que eran políticos. Lo mismo pasó en Estados Unidos con muchos reformadores. Pero ¿cuál es el punto para nosotros hoy en nuestro tiempo? Hermanos, cualquiera está libre para decidirse por la política. Pero escúcheme bien, ¿cuál es el pero que tenemos en este punto? Que debemos tener, escúcheme bien, hermanos, un alto grado de vida espiritual para meternos en este asunto. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque seremos probados dentro de esa institución, a cualquiera que queramos meternos, hermanos, cómo está realmente nuestra vida. Si a mí me lo preguntan, que todo mundo tiene libertad para participar. La Biblia no hay algo en un versículo que prohíba. Pero está en nosotros, escúcheme bien, hermano, examinar realmente si nos conviene o no nos conviene. Lo que sí debemos entender esta mañana, en este principio que vamos a hablar, acuérdense que estamos hablando, hermanos, una actitud del cristiano en nuestra vida normal. De lo que sí es imposible que ocurra es cuando una iglesia como institución, hermanos, como organismo, le rinda el apoyo políticamente a una persona. Es más, de este púlpito jamás podría salir una palabra como esta: mire, vamos a apoyar a tal candidato, vamos a apoyar a tal persona. Hermano, bíblicamente lo tenemos prohibido. ¿Sabe por qué? Porque el llamado dentro de la iglesia, hermano, es cierto, nos llama a que nos sometamos a las autoridades, hermanos, y que obedezcamos a nuestras autoridades, pero el propósito en sí de la iglesia como organización no es la política, es pregonar el evangelio de Cristo y toda verdad escritural en su santa Biblia. Así que, hermanos, como organización no podemos involucrarnos, pero cada quien individualmente está libre de hacerlo. Entonces el apóstol Pablo dice, y que estén dispuestos a toda buena obra. Miren, Pablo nos está llevando a este sentido en este versículo 1 del capítulo 3. Dice Pablo: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Miren, hermano, personalmente y bíblicamente yo creo esta verdad. Los cristianos deberíamos ser las personas menos complicadas para obedecer las leyes. Deberíamos ser las personas menos complicadas para obedecer la ley. ¿Sabe por qué? Porque realmente, hermanos,
Nosotros debemos dar el buen ejemplo en todo lo que hacemos. Vaya, por ejemplo, aquí, hablemoslo aquí en la iglesia. Cada vez, hermanos, que hay un grupo de servidores en esta iglesia que de buena gana, hermanos, y con contentamiento de espíritu, reciben y ponen el orden en cada culto en esta iglesia, deberían ser las autoridades, escúcheme bien, respetadas en cada culto, hermanos, y debemos de acatar las disposiciones que ellos ponen en nuestras vidas. Yo recuerdo que he sido de todo en las iglesias, he sido servidor, bueno, ¿de qué nos ha tocado? Conocemos todo el asunto, hermano, y a veces cuando teníamos problemas era con personas, cuando íbamos a parquear personas en la iglesia, decía, le digo, parquéese aquí, no, yo ahí no me parqueo, yo quiero aquí, yo quiero allá. Hermano, un gran pleito solo para parquearse y iban para el culto. Entonces, hermano, los cristianos debemos ser las personas menos complicadas. Cuando entremos, escúchame bien, hermanos, a un banco y nos dicen, hermano, échese, ¿cómo se llama? El alcohol en las manos, mire, tómese la temperatura. Si ya no hay COVID, hombre, ¿qué tanto me molesta? Hermano, está entrando al banco. Tomemos las instrucciones. Si entramos a un hospital, hermano, allá hay instrucciones. En todo lugar donde entramos, allá hay instrucciones. Todo lugar, en la escuela, hay instrucciones. Pero muchas veces, hermanos, esas instrucciones, los cristianos somos los más complicados para seguir órdenes y para seguir instrucciones. Pero como cristianos, que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en esta carta de Tito, en el capítulo 3, es que nosotros debemos de estar dispuestos a toda buena obra. Vaya, ¿cuántos han ido a hacer fila, hermanos, a un banco? Todos, hermanos. Y qué casualidad que uno cuando llega al banco, hermano, siempre anda a prisa. ¿Y cuántos faltan? 20. Ay, Dios mío. Y nos habrán conocido aquí. No habrá alguien que me pueda pasar antes. Todos queremos ser los primeros. Y andamos, hermanos, jugándolas. ¿Para qué? Para que la gente nos atienda. ¿Qué nos está diciendo Pablo y enseñando? Que debemos tener una buena actitud de vida y aprender a respetar nuestro momento. Aprender a respetar. Hermanos, hermanas que están aquí. Cuando estamos enfermos, la autoridad en nosotros es el doctor. ¿Cuántas personas, hermanos? No, que eso a mí no me gusta. A mí deme tal cosa. La pregunta es, ¿quién es el doctor? Nos cuesta seguir instrucciones, batallamos en la vida. Es que mire, es que yo tal cosa, tómesela 2 veces al día. No, yo me la voy a zampar 3 al día. No, hermano, miren que tómesela antes de comer. No se la tomó después de comer. Es que yo no quiero eso, es que no me gusta, es que es muy amargo, es que es muy dulce. Hermano, vivimos en achaques en la vida. ¿Por qué? Porque nos cuesta seguir instrucciones. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Mire, hermano, yo me asusta cómo la Biblia tiene aún los consejos más mínimos que ocupamos los cristianos. ¿Y por qué, hermano? Porque nos complicamos la vida. ¿Cómo? Porque nos complicamos la vida en pequeñeces. Si vamos a un lugar que nos van a repartir comida, hey, nosotros no hemos comido. Pérez, ya hemos llegado usted. ¿Y qué pasó? ¿Y a qué hora? Muévanse, hombre, yo tengo hambre. Hermano, somos complicados. Por eso Pablo está diciendo que nos sometamos a las autoridades. Hermano, en todo en esta vida tiene proceso. Versículo 2. Y Pablo sigue hablando de la actitud que tenemos que tener como cristianos. Mírense, Pablo, que a nadie difamen. Vaya, mire cómo Dios con su Espíritu Santo y a través de la palabra nos va a enseñar esta mañana principios que son sencillos y que nos van a ayudar a no complicarnos la vida. Mire, hermano, usted no se preocupe, cerrando el tema de las autoridades. Mire, gobierne quien gobierne, Dios está con usted. Deje estar. No existe una persona, por el más alto puesto que tenga, aún el mismo diablo está sometido a Dios. Escuche bien, hermano, Dios siempre hará y hará lo que Él quiere y cumplirá su propósito en usted y en mí.
Gobierne quien gobierne, hermano. Ningún tiempo más difícil para predicar el evangelio cuando Pablo lo predicó, y Dios hizo lo que quiso y hizo lo que tenía que hacer, y la iglesia se estableció y la palabra creció, y los que habían de ser salvos fueron añadidos a la iglesia, porque el Dios de nosotros es el Dios que hace como quiere, a la hora que quiere y con quien quiere. A Dios no le detiene nadie, así que no se preocupe por nada. No se preocupe por nada. Pero ahora Pablo nos lleva a otro principio, dice Pablo, que los cristianos, dice Pablo, a nadie anden difamando. Te lo voy a traducir por si no lo he entendido. Que no andemos repitiendo rumores ni hablando de la gente cosas que no nos competen ni nos constan. ¿Qué dice Pablo? A nadie difamen. ¿Qué significa eso, hermano? Una de las cosas que como cristianos, hermanos, a veces se vuelve costumbre es andar contando lo que oímos de la demás gente y sin seguridad. Y hay gente que dice, hermano, pero como a mí me contaron, mire, hermano, escúcheme bien, es cierto, nosotros no podemos escapar de oír cualquier cosa. Y es imposible que no oigamos, tenemos oídos, pero sí podemos evitar andar contando lo que oímos. Todos. Aunque no involuntariamente oímos cosas, pero no las andemos contando ni divulgando. Dice Pablo, que a nadie difame. ¿Cuál es el problema de los rumores, hermano? Sencillo. Alguien contó algo de que un rumor, dice, es como cuando alguien agarra, dice, una bolsa de arena y se le ordena, mira, anda a regarme toda esta arena por toda la casa. Y va la persona, riega la arena por toda la casa, bien regada, y después se le ordena a esa persona, ahora anda a recogerme toda la arena que botaste y me la metes en la misma bolsa. Va a recibir la orden, pero escúcheme bien, hermano, es imposible recoger hasta el último granito de arena que uno bota. Lo más que vas a recoger tal vez es la mitad, quizás ni la mitad de lo que botaste. Así son los rumores, hermano. Los rumores corren y corren y corren y corren y corren, hermanos, y el daño se hace, hermanos, y es irreversible. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Y usted mira, ¿cómo tener ese tipo de cuidado? No ser receptores de esas cosas. ¿Cómo? La vez pasada enseñábamos en la carta de Timoteo, ¿cómo podemos nosotros rechazar esas cosas? Lo primero que alguien te cuenta una cosa, hermanos, uno echa de ver si es que está preocupado por eso. Y si está preocupado, decirle, bueno, hermana, a usted Dios le puso esa carga, vamos a ponernos en ayuno unos 3 días, hermano lindo, y óigame bien, vamos a pedirle a Dios para que esta persona, hermano, Dios haga la obra en él y sea fortalecido en el Señor. Y le vamos a hablar que estamos orando por él. O si es algo otra cosa que queremos hacer, hermano, el apóstol Pablo nos enseña en Mateo 18 cómo resolver conflictos y cómo resolver problemas dentro de la iglesia. ¿Cómo? Sencillamente, hermano, aislar el problema. ¿Y cómo se aísla un problema, hermano? Ir ante las personas que están involucradas y decirle, esto y esto está pasando. Pero ¿qué hacemos a veces los que regamos rumores? Le contamos a la persona que no les importa. Les contamos a la persona que no les importa. ¿Y a quién les importa el problema? El que lo tiene, y decir, mire, hermano, esto le está pasando, mire, aquí estoy yo para ayudarle a ver qué hacemos este asunto, parar aquello, hermanos, escúcheme bien, y cualquier cosa que se tenga en contra de alguien, ir primero en solitario, en privado, hablar con él, dice la Biblia, y si no conviene, llévate unos 2 testigos, y tal vez entre 2 convienen, dice Pablo, y si aún llevando a toda la iglesia, dice, no entiende, pues no es cristiano. Eso es lo que habla Pablo de resolver los problemas. A nadie difamen, que no sean pendencieros, dice, sino amables. Hermano, no hay cosa más linda, lo que dice el proverbio, dichosos son los pies de los que anuncian la paz. La vida de cada cristiano, hermano, lo primero que debe estar lleno nuestra boca es de la gracia de Dios y de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros oímos problemas, oímos dificultades, hermanos, tenemos que entender, escúcheme bien, que nosotros, Dios nos manda
que no seamos de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque eso afecta la vida de la iglesia, afecta la vida de comunión dentro del pueblo de Cristo, y así se hacen los problemas, se van haciendo más grandes, enemistades, se involucran más personas, hermanos, a tal grado que familias completas están divididas dentro del mismo pueblo de Dios por un simple difamación, por un simple rumor. Dígale, amor a Dios: Dios, ten cuidado de nuestras vidas, ayúdanos. Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Quién nos manda el apóstol Pablo esta mañana para tener una buena actitud delante de todas las personas? Dice, si no, dice, mostrando toda mansedumbre con todas las personas. Miren, eso lo voy a explicar de esta manera para que me lo entiendan. Cada vez que alguien venga a usted o venga a mí exaltado por algo, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Bajarle la revolución. Bajarle la revolución. Pero si nosotros le decimos, ¿qué? No, hombre. Y así te dijo, qué bárbaro, qué talle, qué sinvergüenza. ¿Qué le estás poniendo? Más gasolina. Te encendés vos, le encendemos a aquella y te vas. Vamos a contarle a fulano. Mire, hermano, hay gente que tiene hasta comité para eso. De ministerio lo tiene, no, hermano. Cada vez que una persona venga, dice Pablo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es eso? Paciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos a alguien exaltado? Cálmese, hombre, cálmese. Y en vez de decir una cosa, mire, contrólese un poquito, siéntese un ratito. Decirle, mira, si puedes andar a buscarte agüita helada, o un fresquito. Dale un fresquito a este. Démosle algo. Y ya me de como que, yo no sé qué será, pero cuando uno empieza a comer un poquito alguna cosa y refresca, como que ya le baja la regulación. Ajá, como iba diciendo, pues. ¿Me entiende? ¿Y qué, hermano? Aplacar el problema. No es para tanto, hombre. No es para tanto. Mírame, si es la verdad que ni buena gente somos todos, hombre. Que se le zafó, hombre, que quizás está en una mala época, hombre, quizás está en problemado, quizás no pensó lo que te dijo, así que calmate, hombre. Acordate que cuando estabas en aquel problema, mira cuántos favores te hizo, vos. Porque cuando uno está bravo, no solo se acuerda de lo malo, no se acuerda cuando va, como la niña Florinda, a pedir la tacita de azúcar. No nos acordamos de los favores de la gente. Es que esta mujer ya me cayó mal. Y no te acordás cuando te daba la mano. Y no te acordás con estas cosas. Mire, somos expertos los seres humanos en olvidar los favores, pero las ofensas las recordamos por 10 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Debemos de ser, dice Pablo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, ¿cuál es la actitud que debemos tener nosotros, hermanos? Paciencia con la gente, hermano. ¿Cuántos casados habemos aquí? ¿Se necesita paciencia, hombres, para tener señora? No digan amén, porque la señora no tiene paciencia. Y lo mismo nosotros, hermanos. Hermanos, si se necesita tener paciencia para ser casado. ¿Cuántos tenemos hijos? Un montón. Se necesita paciencia para tener hijos hoy en estos tiempos. Es bien difícil. Todo el tiempo se ha necesitado paciencia, hermano. Pero aquí estamos. Mire, hermano, a mí me encantan personas que yo conozco. Yo deseo aprender de esa persona. No las mueve nada. Tranquilo. Yo tengo un hermano que ese tipo, Dios, a mí me asustan los problemas que le vienen a ese uno tras otro, problemas en el hogar, y aquel viejo todo el tiempo con una sonrisa. Hermano, tranquilo, no se mueve con nada. Y digo, Dios, dame de eso a mí. Fíjese que la última vez, a mí me acuerdo que para él lo iban a operar, hermano, una cirugía de corazón abierto, que le parten todo el esternón aquí y le abren el pecho, pues, para explorar el corazón. Me cae una llamada como a la 1 de la tarde y me dice, hermano, ¿qué pasó? No, ¿cómo te ha ido? No, todo bien, le digo, ¿y vos cómo estás? Mira, me dijo, estoy bien, me dijo, solo que tengo un problemita. Ahorita voy en la camilla, me dijo, me han prestado el teléfono porque voy, me dijo, a cirugía de corazón abierto, me han dado 50 y 50. 50% que quizás me voy a morirme, y 50% me dijo que, ¿cómo se llama? Que quizás viva. Pero en fin, hermano, te llamo porque puede ser la última vez que te llame. Así que mira, me dijo, estamos contentos en el Señor, pues no te preocupes, que esto aquí si es mi día, Dios me va a llevar y voy a gozarme con Dios. Así que, hermanito, cuídate, me dijo, si nos volvemos a ver, sea en el cielo o en esta vida, pues yo voy contento, no te preocupes por mí. Hermano, yo creí que era mentira. No, hermano, 10 días que no me hablaba, estuvo 6 días en coma y ahí anda comiendo frijoles todavía.
Imagínense, hermano, qué frescura de gente. Pero a veces nosotros, hermano, escúcheme bien, nos exaltamos por cualquier cosa. Tengamos esa paciencia de Dios. Versículo 3. ¿Y cuál es el motivo para que debemos de comportarnos así? Dice Pablo, porque nosotros también, Pablo reconoce, hermanos, su propia vida. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Y qué es eso, hermano? Que no recibíamos consejo. Dice, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de nuestros propios deseos, concupiscencia y deleites diversos, viviendo como en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo recuerda nuestro estilo de vida. Y lo que dice Pablo, que éramos en otro tiempo insensatos, gente, hermano, que no recibe consejo de nadie. Dice, rebeldes, que se oponen a toda autoridad, no le hacen caso a la mamá, no le hacen caso al papá. Gente que ahorita no se meta con mi vida es mía, yo hago como quiero. Hermano, esa gente está a punto de reventarse. Dice, rebeldes, extraviados, dice, esclavos de sus propios deseos y deleites diversos. ¿Qué dice Pablo, hermano? La antigua vida que nosotros teníamos era difícil. Mire, hermano, no hay cosa que lo reviente a uno, hermano. Yo le voy a decir una cosa, hermano. No es. Yo vi, me encantó una frase que vi yo. Dicen que un barco no se hunde por el agua que lo rodea, que es mucha, sino que se hunde por el agua que deja entrar. Y así es realmente nuestra vida. No es que a nosotros no nos hunde el montón de problemas que tengamos, sino aquellos problemas que hacen mella en nuestra vida y empezamos, escúcheme bien, a preocuparnos. Ay, mira lo que me dijo. Ay, Dios mío lindo, esa palabra me ha pegado hondo a mí, aquí hondo. Es más, aquí siento, mira, aquello que me duele, que me está creciendo y siento una furia. Es más, afila el machete vos. Ya me voy a sacar este guate que ando. Hermano, cálmese, hombre, cálmese un poquito. Hermano, no podemos reaccionar de esa manera. Dice, y deleite diverso, viviendo en malicia. Y esa malicia, hermano, no es planta. ¿De qué está hablando Pablo? Es una malicia, hermano, sospechando de medio mundo. Ya viste cómo me vio fulano. Y la señora que estuvo con calentura ayer, hermano, en la noche, pues ya anda la carita triste, pues no es que anda brava con usted. Y usted está especulando, dice, ¿me entiende? No saber qué será. Es que mira los ojos, mira cómo me está viendo. No, hermano, y uno que es medio obispo, todo el mundo lo va a odiar. Dice, viviendo en malicia y envidia. Hermanos, mire cuánta carga podemos andar los hijos de Dios. Hermano, que dice, maliciando y sospechando, hermano, dice, y envidia. Mira vos, averiguame cuánto costará esa blusa que anda esa mujer. Yo no sé de dónde saca tantas pistas. Es que va a comprar allá en el Usaditos en San Miguel, hombre. La blusa es fina, pero es barata, de 3 pesos. No se preocupe tanto. Envidiando, hermano, envidiando. Que envidiándole, hermano, ¿sabe qué, hermano? Eso es triste vivir de esa manera. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando vea que una persona le esté yendo bien en la vida? Ay, hermano, un pobre menos que uno está necesitado. Ay, hermano, qué bueno que la hermana le está bendiciendo. Qué bueno que le manden remesa. Qué bueno que está saludable. Qué bueno que sus hijos van bien. Alabado sea Dios por la vida de la gente. Tenemos que tener una actitud correcta en nuestro corazón. Todos tenemos un tiempo de Dios en nuestras vidas. Y mire que dice, aborrecible. ¿Qué está diciendo Pablo? Que caíamos mal, hermano. ¿Cuántos han tenido ese don o lo tienen? Ay, dice la gente, yo tengo el don de caer mal, dice. Y que dice, hermano, yo le digo a muchos hermanos, mire, hermano, examinemos hasta la manera como nos reímos, porque a veces tenemos una sonrisa hasta enojada. Dice, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, si no tenemos cuidado con nuestras malas actitudes y nos vamos poniendo freno a nuestra manera de vivir, nos vamos a ver afectados y enredados en una vida cristiana. ¿Y sabe cuál es el asunto de esto, hermano? Que nos perdemos la mayor bendición del Evangelio, de disfrutar el Evangelio. Mire, se lo confieso, no hay cosa más linda que tener una obediencia a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aunque vengan problemas, a pesar que haya obediencia en nuestros corazones a Dios, usted está seguro.
Dice, no, yo sé que estoy emproblemado, yo sé que tengo problemas económicos, yo sé que tengo problemas de salud, tengo gente que no me quiere, pero yo claramente estoy haciendo exactamente como Dios me ha pedido que haga. Qué bonito así, hermano. ¿Y qué dice? ¿Y por qué, mire usted? ¿Por qué es bonito? Porque la Biblia dice que el que está en Dios, Dios lo hará estar en paz aún en cuanto a los que le odian. Mire, hermano, yo le digo a la gente, porque todos tenemos una suerte a veces, y la mayoría de personas es difícil caerle bien a medio mundo. Pero sí nosotros debemos de preparar como cristianos un corazón disponible a bendecir a aquel que nos mira mal. Pero realmente que nos mira mal. No aquel que sospechamos que nos mira mal. La vez de pasar como yo que me tocan la puerta en la casa. Y yo estaba, ¿cómo se llama? Poco soleado, ¿me entiendes? Y ya toca, pum, 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 tocando la puerta, pum, pum, pum. Y yo esperando que alguien oyera y vaya a abrir la puerta de la calle. Por fin salgo, hermano, ya medio bravo, ¿me entiendes? Abro la puerta, golpe. ¿Qué quería? Hermano, que le traigo un arrocito en leche para que cenen. Ay, hermano, qué huevada más grande, hermano. Hermano, y apenas, ay, hermanita linda, sentí en el espíritu que era algo bueno que venía. Yo bravo había salido, hermano. ¿Entiende? A veces Dios quiere bendecirnos, hermanos, pero nos damos apertura de nuestro corazón. Hermano, yo le digo una cosa, hermano. La Biblia dice que no hay cosa más bendición que tener buenos amigos. Y que dice el proverbio, el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. Hermano, uno no, para tener amigos uno no ocupa ser una gran persona, sencillamente escuchar. Hay gente, hermano, con muchos problemas, pero ¿sabe qué es lo único que ocupa? Unos 30 minutos de tu vida que guarde silencio y le diga, hermano, cuéntame qué le pasa. Paz, 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 paz. Ajá, qué bueno, vamos a orar, vamos a orar. Y oyéndole, oyendo, y es lo que se quería. Es lo único que quería esa persona. No quería que le prestara 5 pesos, no quería que lo invitaras a comer, no quería nada. Simplemente quería un hombro en quien confiar y a quien contarle alguna cosa. Y mire, y si nosotros no tenemos cuidado, hermano, y andamos con ese rumor, y imagine que la gente se acerca con nosotros y nosotros hacemos un rumor de aquella plática, hermano, imagine cuán bajo podemos caer como cristianos. Dice Pablo, aborrecible y aborreciéndonos uno a otro. Y Pablo aquí mienta la obra de Dios. Pero, dice Pablo, a la iglesia pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Miren la medida que pone Pablo en el versículo 4 para que nosotros, hermanos, vivamos sometidos a las autoridades, vivamos vidas ejemplares, vivamos vidas, hermanos, sin engaño. Dice Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Les voy a decir cuál es nuestra historia bíblicamente, según este versículo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y ni si nos cruzaba por la mente buscar a Dios porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y vino Dios sin nosotros darnos cuenta. Planeó antes de la fundación del mundo un rescate pensando en usted y pensando en mí. Escúcheme bien, yo le pregunto, ¿cree que Dios sabe quién es Miguel Parada y quién era? Lo sabe de primera mano. Escuchen bien, y fue tan grande eso, hermanos, que dice la Biblia que sufrió la cruz, sabiendo, dice, que estaba muriendo por las personas y los seres más infieles que existían sobre la faz de la tierra. Porque la Biblia dice, mientras ustedes permanecen infieles, yo he permanecido fiel. Y Dios planea un plan. Por eso Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano? Murió. Se hizo maldito para que usted y yo fuésemos benditos en él. ¿Qué dice Pablo? Y su amor para con los hombres. Y mire lo que produjo eso en nosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿por qué es que Pablo
nos enfoca en el capítulo, versículo 4, en el versículo 5, que entendamos este propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyentes en Cristo Jesús caemos en este error. A veces nos medimos, hermanos, como personas más buenas gente que otros. Ah, no, mire, allá en la iglesia hay muchas viejas malas. Hay otros hombres que no son tan chiches, son mala gente. Gracias a Dios que Dios me ha ido componiendo a mí. Yo no creo esas cosas. ¿Sabe cuál es el asunto, hermano? Que cada vez que usted mira cómo yo entender cómo estoy en Dios. En primer lugar, hermano, que cada vez que nosotros miramos el defecto en alguien, miramos el descarrío en la vida de alguien, en vez de provocarnos desprecio a esa persona, debemos de verlos en él como en nuestra propia vida y mirar, hermano, la gracia y la misericordia de Dios, lo que Dios ha empezado a hacer en mi vida y puede hacer en la vida de cualquiera. Nadie, escúcheme bien, hermano, de los que estamos aquí merecíamos salvación. Lo único que merecíamos era una condena inmediata por nuestros pecados y por la blasfemia que habíamos hecho delante de Dios. Pero Dios en su gracia nos amó. Y nos amó a todos. Escúcheme, hermano, aquí no hay medida. Yo no puedo decir jamás que estoy mejor que usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a diario yo y usted necesitamos la misericordia de Dios. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, ¿sabe cuál es lo peor de nuestra situación sin Cristo? Que no había un mérito para que lo que Dios moviera un dedo por nosotros, sino que Él de su viva gracia, de su viva misericordia, pensó en usted y pensó en mí y dijo, yo creo que vale la pena derramar mi sangre por la vida de fulano y sutana. Así es el Evangelio. Y Pablo dice, sino por su misericordia, dice Pablo, por el lavamiento de la regeneración. Y mire, el apóstol Pablo toca algo del Antiguo Testamento. Dice aquí, si no, dice Pablo, por su misericordia, la vida espiritual, la vida cristiana y una actitud correcta en el Evangelio, hermano, es la misericordia de Dios para nosotros. No hay nadie más listo que otro. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. O sea que lo único que ha hecho algo en usted y en mí, dice Pablo, es la misericordia de Dios. Dice Pablo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, Pablo vuelve a recordar aquello, hermanos, que cuando los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, ellos tenían un lugar ahí, hermanos, que se llamaba el lavatorio. Esos hombres, hermanos, se lavaban minuciosamente todo el cuerpo, se lavaban todo el cuerpo, porque ellos tenían que presentarse delante de Dios. No podían entrar ahí. Y el que entraba con un poquito de tierra en las uñas, cualquier minúscula partícula de suciedad, tanto en sus vestiduras como en su cuerpo, hermano, inmediatamente Dios los mataba adentro. ¿Sabe qué hizo Dios para acercarnos al Padre? Se llenó de tu inmundicia y de mi inmundicia. Se llenó de toda blasfemia, de pecado, de todo esto que Pablo dice. Pablo, que éramos aborrecibles, odiábamos, nos odiábamos, envidiosos, malos, con toda la mente corrompida. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Se embarró, se echó encima toda la miseria de la basura de mis actitudes malas antes de conocer a Cristo. Y fue tan grande ese pecado que cubrió a Cristo, porque era de toda la humanidad, que dice la Biblia que en el momento que estaba muriendo, ese hijo de Dios tuvo que gritarle y sentir el peso de mi vergüenza y la tuya y decir, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué no me admiras? ¿Por qué no tu rostro no está sobre mí? Porque Dios apartó su rostro, porque Cristo en ese momento cumplió la escritura que dijo, el que nunca pecó por nosotros se hizo pecado para llevarnos hacia Dios, dice la palabra santa. Eso es lo que Cristo hace en la vida de nosotros. Es por Él, solo por Él. No es por tus buenas obras, porque la Biblia dice que las buenas obras de los hombres son como trapas de inmundicia para Dios. Entonces usted me dirá, ¿y por qué es que aquí nos está mandando Pablo en el capítulo 3 de Tito que hagamos buenas obras?
¿Sabe por qué? Aunque no somos salvos por las obras es una manifestación que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Nadie se salva por obra, pero sí las obras en la vida del creyente es una manifestación. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? Dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y cuál es que nos lava a nosotros, hermano? La palabra. Quise decir, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Una de las cosas que procuramos con la ayuda de Dios en esta iglesia es predicarles la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es lo único que nos puede ayudar a irlo regenerando. Es lo único. Solo imagínense las calles de todo este país sin rótulos, hermano, donde hay puentes, donde hay curvas, donde hay peligro. Imagínense que no hubiera esos rótulos. La gente va a correr a la loca y aún así se matan. Hermano, imagínese una iglesia sin la palabra de Dios. ¿Para dónde? Eso es lo único que nos regenera. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Dios, hermano? En la palabra, a través de Cristo nos salva. A través de la palabra, hermanos, escúchame bien, nos va renovando y nos va limpiando. A través de la obra del Espíritu Santo va trayendo una conciencia de temor de Dios en nuestras vidas. Esa obra del Espíritu Santo en nosotros, dice la Biblia, y Él los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y mire, hermano, mire la bendición, dice Pablo, de tener el Espíritu Santo. Que cuando tú estás en un error, hermano, es difícil que te complazcas en el error, si Dios está en ti. Quizás un día aguantes aquello, no, si tenía razón, es que me cucó, es que me provocó. Está bien, justificate como querás, pero va a haber un momento tú solito que el Espíritu Santo se levante en tu interior, en tu humanidad, empieza a decirte y hacerte sentir una gran vergüenza en tu corazón. Y se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Yo he metido la pata muchas veces en la vida, hermano, y noches enteras no he podido dormir hasta que me arrodillo y me pongo a cuentas con Dios, siento paz de Dios. Porque es imposible estar peleado con alguien y decir, hermano, levanto mis manos porque no tengo fuerza para pelear, que le dé fuerza a Dios para seguir peleando. No, hermano, no es así. Es imposible estar en paz, hermanos, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, hermanos, porque dice la Biblia, a donde está el Espíritu de Dios hay libertad para alabarle, para glorificarle, porque Él, escúchame bien, está en nosotros guiándonos. Renovación en el Espíritu, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en nosotros? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, mire qué linda es la vida cristiana. Les decía que dentro de usted hay una virtud de Dios en su corazón. Y hay una complacencia. Uno puede venir a la iglesia y mecánicamente levantar manos. Uno puede venir a la iglesia y escuchar la palabra mecánicamente por cumplir un requisito. Pero no hay cosa más profunda y más certera en el corazón cuando uno siente en su vida y pueda tener esa certeza, hermano, que a donde vaya, Dios está contigo. Dios está contigo. El versículo 7 dice, para que justificados por su gracia. Mire lo que provoca que el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo que hizo la obra de Dios. Dice, para que justificados por su gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Para que dentro de Cristo nosotros fuésemos declarados sin ninguna culpa de pecado por el regalo de Cristo en la cruz del Calvario a través de su salvación. Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, ¿qué hace que usted y yo anhelemos a Dios en tu corazón? Mire qué bonito esto. Cuando Dios está revelado en nuestra vida y somos guiados por el Espíritu Santo y no nos oponemos a la palabra de Dios que golpea nuestro corazón y no nos oponemos a aquella reprensión dentro de nuestro interior por el Espíritu Santo. Escúchame bien, hermano, yo te digo una cosa.
entonces Dios viene a confirmar algo en nuestra vida, que somos hijos de Él. Que mira, y mis defectos, déjelos estar. Y mis problemas, déjelos estar. Y dice que nos da la confianza para creer que somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay gente que dice, hermano, yo no me siento salvo. ¿Sabe por qué mucha gente no se siente salvo? Está tan enredado en sus propias cosas, está tan enredado en sus propios problemas. Pero si tú esta mañana le puedes decir, Señor, yo me rindo completamente a ti. Ya no quiero vivir a mi manera. Estoy harto de meter la pata. Estoy harto de tropezarme. Estoy harto de hacer cada vez y beberme mi propia agua de chocolate que estoy produciendo. Yo quiero vivir de acuerdo a la fuente de agua viva que tú has puesto en mi corazón. Señor, renuncio a todo lo que yo pienso. Renuncio a mi manera de actuar, Dios mío. Yo quiero que tu palabra ejerza autoridad en mi vida y que tu Espíritu Santo se levante más en mi vida y me guíe a toda verdad y a toda justicia. Y tú eres esa verdad y esa justicia. Aleluya. Versículo 8. Mire cómo Pablo dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Aquí dice Pablo, no olvides esto. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo nosotros como iglesia? Señores, dice Pablo. Le dice Pablo a Tito: Tito, insiste en estas cosas, en tener una actitud correcta delante de la vida, delante de los hombres. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres, pero evita, dice Pablo, cuestiones necias, o sea, pláticas que no tienen fruto para nada, genealogías y contenciones. Dice Pablo, no busques pleitos a propósito con nadie. Dice, y discusiones en acerca de la ley. Hermanos, no pierdas tiempo en querer convencer a alguien de religiones. Escúchame bien, hermanos, dice Pablo, lo que pesa, dice Pablo, no es como argumente algo religioso. Dice Pablo, lo que pesa es una vida que agrada a Dios, es una vida testimonial que la gente puede decir, no sé en qué iglesia se congrega, no sé cuántos años tienen el evangelio, pero esa mujer, ese hombre conoce al Dios de la Biblia. Eso es lo que Pablo está diciendo, porque son vanas y sin provechos. Dice Pablo aquí en el versículo 10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué está diciendo Pablo? A gente que corrija y no haga caso, no le prestas atención y espera que Dios haga la obra. Versículo 11: sabiendo que él se ha pervertido y peca y está condenado a su propio juicio. El apóstol Pablo termina antes de las salutaciones en esta palabra. Dice Pablo: sigue hablando lo que Dios te pone a través de su palabra en el corazón de la gente. Pero dice Pablo, por ahí va a haber gente, dice Pablo, que voluntariamente van a desechar la verdad de Dios. Pero dice Pablo, tú déjalo, porque hay un momento, hermanos, que pesa en la vida de cualquiera. Es la vida de un hombre y una mujer con una vida de humillación delante de Dios, no jactándose tampoco, con una vida de humillación delante de Dios, los ojos puestos en Jesús, actor y consumador de nuestra fe. Siempre serán y seremos instrumentos de Dios en la vida de alguien que nos rodea.